Cada día maestros y alumnos se encuentran para llevar a cabo la importante tarea de aprender. A veces sin los recursos necesarios, ellos encuentran la forma de llevar a cabo esta labor, enseñar, educar e impulsar a niños, jóvenes e incluso adultos al infinito mundo del saber. Hoy en Diálogos en Confianza reconocemos su trabajo, entusiasmo y compromiso en Al Maestro con Cariño. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya mandando todas las señales para aquellos que nos pueden seguir también vía internet. Estamos en vivo transmitiendo vía streaming. Muchas gracias. Hoy un programa de maestros, digo obligado, pero hoy trataremos de echarnos un clavado de veras a la vida de los maestros y a recordar a esos maestros que nos cambiaron la vida. Y tenemos ya una cantidad de comentarios, por lo menos en las redes. Hay quien recuerda algunos con cariño, otros de forma chusca y otros que, bueno, también tienen cosas que decir. Así que como pues estamos abriendo a ustedes este espacio porque es de ustedes, adelante, llamen, comuníquense, opinen, cuéntenos de esos maestros, porque seguramente entre los, ¿qué serán? 50, 60, 100 maestros que pueda tener uno en la vida, alguno es de esos que recuerda con mucho cariño. A ver, ¿quién de aquí no se acuerda de la maestra o el maestro con que empezaron a leer? Yo todavía me acuerdo, Miss Tulita, por ejemplo, ¿no? Con la que me saqué la Ruta Hidalgo, Miss Conchita. O sea, uno se acuerda de esto, pero yo en especial hoy quiero dedicarle este programa con mucho cariño a una compañera nuestra que ha sido mi maestra de vida. Marta Varela. Martita, te queremos. Y pues para mí ha sido básico. Yo siempre he dicho que Diálogos es la universidad que no tuve, entonces ella ha sido mi maestra en las buenas y en las malas, y aquí estamos con mucho cariño y sigo aprendiendo mucho de ella. Yo creo que todos seguimos aprendiendo mucho de ti, Marta. ¿Qué les parece que arrancamos con esta historia de maestro? Y ahorita nos cuentan ustedes. Adelante. De profesor duré 32 años. Allí mi trayectoria fue maravillosa, porque tuve muchas experiencias muy bonitas. Me tuve que dedicar en 3 escuelas diferentes al mismo tiempo. Aparte de las 2 extremos que tuve clases en los CETIS y CEBETIS y en el TEC de Monterrey, también tuve que trabajar en otra chamba en el Colegio de Bachilleres. Allí fui diseñador de exámenes de autoevaluación en el sistema de enseñanza abierta. También muy bonito, allí 12 materias relacionadas con mi carrera de licenciado en administración estuvieron a mi cargo y yo diseñaba los exámenes. Allí también, muy bonito trabajo, extraordinario. No es nada complicado y sí se puede uno hacer amigo de muchos alumnos, si no es que de todos. Hay actividades que nos involucran a relacionarnos directamente con los alumnos. Uno de ellos me dijo, maestro, ¿se acuerda usted de mí? Y lo volteé a ver, sí, cómo no. A ver, ¿cómo me llamo? ¿Te llamas George? ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro, maestro! Tantos años y se acuerda usted de mí. ¡Qué bueno! ¡Qué bárbaro! Y ¿y ahora qué haces? Pues soy maestro aquí en el TEC de Monterrey. Por ahí, muchos de mis alumnos se convirtieron en profesores. Esto me recuerda que antes un profesor era un dios, era un gobernante, era muy respetado. En la actualidad pues ya no tiene tanto reconocimiento de la sociedad de un profesor, pero de todos modos todavía se encuentra uno a familiares, a familias, papás, alumnos que reconocen
la entrega del profesor, la labor que desempeña un profesor, que debe de ser lo máximo, apegado a su materia, a su objetivo, hacia el logro que queremos alcanzar. Que viendo que los muchachos responden es una gran satisfacción, que es lo que se quiere alcanzar. Y hay veces, por ejemplo, que no lo he dicho también, me fui como subdirector de un plantel en Acapulco. Allí una alumna me dio una tarjeta reconociendo que mi labor era muy alta, dedicada a los alumnos, y que todavía había profesores que trataban de hacer superarse a los alumnos, y me daban las gracias. Y como esos son muchos, también una satisfacción muy grande que recibe uno, que parece que es imperceptible, pero una carta, una tarjeta de esa naturaleza se siente uno muy bonito. Qué padre, ¿no? 30 años y además acordarse de los nombres de sus alumnos. Ha de haber sido el más terrible, ¿no? O travieso del salón o algo por el estilo. Oigan, vamos a empezar a presentarles también a quienes nos acompañan aquí en el panel. Y bueno, primero tengo aquí a Marco Antonio Mendoza Bustamante, director de Comunicación y Cultura del Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Qué se necesita para ser maestro? Y no solo estoy preguntando la tira de materias, sino ¿qué se requiere? Paciencia, vocación, amor a la profesión, y dónde queda el conocimiento también, ¿no? O sea, ¿qué se requeriría más? Claro, muchas gracias por el espacio y por la invitación, Fer. En el CONAFE, el Consejo Nacional de Fomento Educativo, tenemos nosotros a jóvenes docentes cuya característica es justamente la vocación y la entrega en las comunidades más apartadas, hasta donde llevan la educación comunitaria. Muchas de estas comunidades son comunidades indígenas, ellos tienen que recorrer largos caminos a pie, que en ocasiones significan muchos sacrificios, estar lejos de sus familias, de sus hogares, y sin duda la característica más importante de estos docentes es la entrega y el amor por los niños y las comunidades, Fer. Creo que es una característica fundamental en todo docente. A mí me contaba una chica que subiendo a la montaña de Guerrero, el primer día pues ella llevaba así un emparedado, un sándwichito, ¿no? Y terminó partiéndolo en 10 y tantos cachitos de niños que tenían, porque pues no había ni salón, entonces pues mucho menos tenían una colación para comer, ¿no? A mediodía. Entonces son pues episodios que uno valora como de veras de mucha entrega, ¿no? Como tú nos dices. También tenemos con nosotros a Alejandro Campo Almazán, profesor de comunicación del Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, Campus Estado de México. Ale, hola, así como contaba este maestro que uno de sus alumnos se volvió maestro en el TEC, ¿por qué todos de repente soñamos y hasta jugamos de chiquillos que queremos ser maestros? ¿Qué tiene esto de magia? Mira, Fer, el hecho de la educación evidencia que somos seres incompletos, que a diferencia de los animales no nos basta con la carga genética que traemos o con nuestro propio instinto. Al final del día nos damos cuenta que eso no basta. Y justamente cuando nos damos cuenta de que somos seres incompletos es cuando recurrimos a la educación. Qué bonito. Y es justo cuando nosotros nos reconocemos tan incompletos como todos los demás, y es justo en ese momento cuando nos damos cuenta que tenemos que ayudarnos los unos a los otros para encontrar cierto remanso de paz, de sentirnos un poquito menos incompletos, de podernos sentir al menos entendidos con alguien que tiene la misma experiencia que nosotros. Y ahí es donde me parece que esta idea de sentirnos maestros desde niños nos evidencia mucho esta cuestión de que somos seres incompletos. Qué bonito, qué bonito. El encontrar a los pares, a los de veras. Qué emocionante. Mi querida Araceli Lugo, ella es oficial de Educación Comunitaria de Save the Children. Oye, Ara, ¿y cuál sería la mayor satisfacción para un maestro? Por ejemplo, aquí ya nos están diciendo, ¿no? Ese encuentro, el también saber que estás haciendo algo y ustedes ya ni te cuento, ¿verdad? Por los niños. Pero ¿cuál sería de veras la mayor satisfacción? Muchas gracias, antes que nada, por el espacio. Pues
ahora sí que yo creo que la satisfacción es día a día. Los docentes, las maestras, los maestros se van enfrentando constantemente a retos y que al final del día haya un niño, una niña que está logrando leer, que está logrando escribir, que está logrando transmitir su vida, sus ideas, defendiendo lo que piensa. Creo que son de los logros que al menos yo como docente viví y ahora que estoy en contacto directo con los maestros y las maestras, es lo que me cuentan, ¿no? Esa satisfacción de ver no solo Como el día al cuando al día. artista le aplauden a ellos, es ese momento. Ese momento. Sí, mira, ya lee. Ya le. Eso así, debe de ser que, impactante, ¿no? Como cuando veo al hijo dar el primer pasito, así, debe de ser un momento como de iluminación. sí, lo cuentan así, a mí me lo han contado muchísimas veces, que es así de repente, ay, no puede, y dificultades, y busco la estrategia, y busco cómo, y un día de repente, sí, aquí dice que la escuela es el lugar más bonito. ¿Cómo lo logró? ¿En qué momento? ¿Qué sucedió? Qué ¿En qué hermoso. participé? Entonces, es el momento en el que de verdad como pavos reales se pueden crecer los docentes y que dicen, bueno, mañana va a ser otro. Qué hermoso, qué hermoso. Y bueno, también tengo a nuestro historiador aquí en el panel, es David Guerrero Flores, historiador del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Oye, David, y sin embargo, algo que nos inquieta y que me gustaría seguirle el hilo incluso a través de la historia, ¿por qué si de pronto, como nos decían el primer testimonio, este maestro ya con más de 30 años de carrera, ya sin voz, ¿no? El polvo del gis, el grito, todo esto. Decías que antes el maestro era un gobernante, y sí, de las 3 figuras más respetadas de la colonia, lo estábamos hablando, eran el maestro de la colonia, el policía de la colonia y el doctor de la colonia, y actualmente son de las 3 figuras más repudiadas públicamente y a las que les hacemos bullying masivo. ¿En qué momento pasó eso? ¿Dónde nos perdimos? Bueno, no es tanto que nos hayamos perdido. A lo largo de la historia se visualizan diferentes formas de percibir a los docentes, al magisterio. Te puedo comentar que, por ejemplo, en el siglo XVII, los profesores, los docentes, eran equiparados muchas veces con sirvientes. E incluso llegaron a emitirse... ¿En el siglo XVII? Llegaron a emitirse disposiciones para señalar que el maestro no era un sirviente, no era una persona más de la casa, sino que debía tener un estatuto y un reconocimiento. Pero hay que entender por qué, pues no había escuela pública, eran nomás los muy acomodados los que tenían estos instructores y para ellos eran alguien más de los que igual les cambiaban la taza de noche, ¿no? Ahí el problema. Y luego... Bueno, te diré que es un proceso que podremos considerar de 200, 300 años, donde pasamos de una posición indeterminada de lo que es precisamente un docente a, digamos, mediados del siglo XIX en adelante, donde se define precisamente la figura del profesor, del docente. Ya hay una formación definida, una currícula, una serie de condiciones que permiten visualizar precisamente al profesor como una persona que es determinante en la formación y en la mejora, digamos, de la sociedad y del alumnado en particular. Ahorita nos vas a seguir contando. Por supuesto. Ya hasta lo estoy tuteando. Ya llevamos 3 minutos, ya somos de casa. De cómo fue avanzando esto, ¿no? Sí, y de sí, grandes claro. maestros y también de algunos terribles. Y mi querida Nora, que ya estás lidiando así, Ya con tenemos centenares muchos de mensajes, llamadas y demás. Les voy a presentar a nuestra invitada aquí en las redes sociales, es la maestra María Isabel Miranda Barragán. Ella es presidenta de la red Apoyo a las Escuelas SC y directora general de Grupo Loga también SC. Y pues bueno, me decía ya, hay discrepancia. Está fuerte, el debate. ¿Con qué empezamos? Ahí. Cosas buenas primero, porque sí hay muchos Pues también. de todo ahí va a aparecer. Mira, Conejo D dice, tuve la suerte de contar en mi niñez con el profesor Ramiro Chan Mendoza y la profesora Micaela, pero ahora que soy mamá también he conocido grandes maestros. Dice Reina, recuerdo al maestro Rubén de mi primer año de primaria que no nos dejaba salir hasta que leyéramos clarito la lección y que se nos marcara muy bien todo esto, y agradece porque gracias a eso ella ahora es amante de los libros. Pero también nos dice Laura López que de qué maestro vamos a hablar, que si del maestro albañil, eso sí que trabajan, y tenemos otro aquí de Jorge Páez.
espérate, Espérenme, los es junto. que no solo hacer adobes. Ahorita nos van a contar los que están aquí lo que nos llamen, si de veras están nomás sacándose la borlita del ombligo. Y A ver, de Jorge Páez dice, sí, cómo no, al maestro con cariño, yo diría al gángster con cariño, y otras cosas ya dice que no sirven para nada. Esas son las opiniones que ustedes tienen, nosotros valoramos todo lo que nos escriben. y que ahorita nos les cuenten damos la ellos, palabra porque aquí también. está la experiencia de vida. Así Acuérdense es. de que en diálogos ni juzgamos ni generalizamos. Y esto sería generalizar, ¿verdad? Pero Exactamente. bueno, así que tomen ustedes la palabra, cuéntenos, platíquenos. Y ahorita regresamos y ya vamos también acá con nuestros invitados en foro. ¿Sale y vale? Hoy al maestro con cariño en diálogos. ¿Recuerda algún maestro que le haya marcado positivamente? Sí, sí tengo un maestro muy bueno, nos apoyó mucho, emocionalmente nos apoyaba como persona. Si teníamos alguna duda, sí nos daba una buena respuesta, sí nos apoyaba y nos hacía quedarnos más tiempo para podernos resolver nuestras dudas. Sí, en el CCH el maestro Gorostiza, él me daba clase de física. Creo que la metodología, la forma, los métodos que él utilizaba en cuanto a la entrega de las prácticas, la manera en que vinculaba la práctica con la parte teórica y la rigidez muchas veces en cuanto a la entrega de los trabajos, yo creo que eso me hizo ser un mejor alumno en ese momento. Y de alguna forma pues seguir ese ejemplo hasta la fecha que ahora yo soy maestro también, ¿no? Pues hoy 15 seguimos hablando de esto al maestro con cariño y de verdad que hay muchas cosas buenas que rescatar. Lo que pasa es que como mexicanos no sé si estemos acostumbrados solo a ver la parte negativa y les queremos presentar por eso una cápsula que se grabó en el estado de Morelos, es la comunidad del Pañuelo, y nuestro realizador Alejandro Lugo nos dice que esos maestros viven toda la semana ahí en el salón de clases y son los papás los que les dan de comer. De verdad es que sí se la llevan muy complicada y a estos maestros nunca los volteamos a ver. Vamos a ver esta cápsula. Yo soy líder educativa, pertenezco a la institución de CONAFE con la finalidad de ayudar a los jóvenes principalmente porque estoy en secundaria y pues brindarle la educación a comunidades muy lejanas y que tengan la oportunidad de seguir estudiando, ¿no? Porque yo creo que todos nos los merecemos y pues por salir adelante principalmente. Nosotros nos quedamos dentro de los salones y la alimentación nos las proporcionan los padres de familia. Se van turnando, tienen turnos para poder proporcionarnos desde el desayuno y la comida y la cena también. Sí es un poquito complicado por cuestión del tiempo, ¿no? Porque mi labor de trabajo es de 7 a 2:30, entonces sí, los días que llego los lunes y nosotros nos vamos hasta los días viernes. Los días lunes llegamos como a las 8:30, pero me hago aproximadamente 2 horas y media de mi casa hasta acá. Ahorita ya contamos con un apoyo de las patrullas del municipio de Jalostó, que nos proporcionan ese apoyo de traernos hasta acá, pero en un momento cuando empezamos a llegar estaba lloviendo, nos veníamos caminando, el lodo, todo era un desastre completamente, pero pues yo creo que no fue ningún impedimento, aquí seguimos estando y ayudar es ponerles entusiasmo a ellos, que aunque vivan lejos pueden salir adelante. Decidí estar como líder educativa porque principalmente yo quiero seguir estudiando, aunque ya tengo mi licenciatura en docencia, pero pues también está en mí superarme más y conocer más. Por eso es que me metí como líder educativa. Lo más satisfecho para mí es poder, yo creo, brindar la educación a ellos, ¿no? Porque pues yo los admiro, los aprecio a mis alumnos, entonces ver en que ellos pueden responderme a mí con los trabajos y los padres también apoyarme, pues es la satisfacción más grande que yo puedo tener. Que trabajemos en equipo, no solamente yo, que puedan aprender algo de nosotros, porque al final de cuentas no enseñamos tanto lo que sabemos, sino la persona que somos, ¿no? Esa persona a lo mejor responsable que yo soy, yo lo puedo transmitir y mis alumnos también van a ser de esa forma. Y los conocimientos, pues ellos van a saber en qué momento aplicarlos, ¿no? De qué forma se van a guiar para poder seguir adelante. Yo creo que lo más importante es aquí nuestro liderazgo, ¿no? De eso depende mucho que nos apoyen los papás, que nos apoyen los alumnos, que busquemos por dónde irnos, no solamente conformarnos con lo que nos dan o nos pueden proporcionar, sino ver también qué podemos hacer nosotros, cómo ir guiándonos para que las cosas cambien, si no, no van a cambiar.
Pues ahí está esta cápsula, muchas cosas que retomar, maestra. La verdad, yo le preguntaba, ¿cuántos profesores se quieren ir a estas comunidades para empezar? Y esta discrepancia que hay y todo lo que tienen que enfrentar, no solo ellos, también los que dan clases aquí en la misma Ciudad de México. Hay escuelas, la verdad, que tienen pues menos material, por decirlo menos, recursos para poder trabajar, y no los volteamos a ver. ¿Qué retomar de lo que dicen en los comentarios del Face y de esta cápsula? Yo creo que retomando un poco el comentario de Fernanda cuando decía qué es ser maestro y cuándo somos maestros y cuándo no, pues se trata de trascender en la vida de las personas con las cuales nos relacionamos. Entonces no necesariamente tiene que ver con una profesionalización o con una profesión, tiene que ser más bien una elección de vida. Y cuando es una elección de vida, no importa el contexto, o sea, definitivamente tú vas a trabajar en función de ayudar a todos y cada uno, ¿no? por supuesto, te toca. por supuesto, ¿no? Entonces, si las condiciones son precarias, pues tú buscas que no sean tan precarias, porque el maestro es creativo, el maestro es innovador, el maestro busca las pautas para resolver las situaciones conflictivas que se presentan en los ámbitos diversos que hay en la Ciudad de México y en toda la República Mexicana, ¿no? Entonces, los comentarios un poco al respecto de si somos gángsters, digo, somos porque yo también soy maestra, entonces, y si el maestro albañil se asemejará a esta situación de una elección de vida, pues no necesariamente, porque no solamente es hacer adobes, como bien decía Fernanda, ¿no? Hay que estudiar, hay que trabajar, hay que prepararse. Y entrenar al peón. Ah, sí, ellos por también supuesto, enseñan. ¿no? Es que antes, acuérdense que había aprendices. Y entonces, el que tenía un oficio llegaba a la maestría cuando ya entrenaba a los aprendices. Es, yo creo que de las vocaciones por las que la humanidad avanza. Si no hubiese agricultores, jornaleros y no hubiese maestros, nomás no había cómo, ¿eh? O sea, no había para dónde movernos. Pero lo que dicen aquí en las redes sociales es eso que tú preguntabas al inicio del programa. ¿En qué momento se olvidó que existen todos estos maestros con esta vocación y solo se voltea a ver a estos maestros que salen a hacer estas marchas, que tampoco está mal, es lo que nos dicen en las redes? Yo no lo señalo, una perdón. mejora. Sí, ahí está. Quiere aclarar, a ver, el historiador que nos diga, pues ahí brevemente, ¿qué más sucedió con los maestros? ¿O cuándo fue su auge? Mi padre me contaba de estas escuelas del pueblo en la sierra, nada más que él en España, pero en la sierra, igual sin ningún tipo de elemento, en donde se enseñaba al de tercero y al de sexto y al de primero juntos, o sea, no había nada. Sí, Fernanda, mira, lo que te puedo comentar es que digamos, la valorización positiva del magisterio, de los profesores, es digamos, una construcción imaginaria, una construcción efectiva, una construcción institucional, sobre todo del siglo XX. Pero si vamos hacia atrás, como tú bien dices, bueno, había oficios, había profesiones, había gremios de artesanos, y dentro de los gremios de artesanos había justamente pues una jerarquía, ¿no? Estaban los aprendices, jóvenes que entraban de 10 a 12 años a aprender un oficio, estaba el oficial y finalmente el maestro. Como te comenté en mi primera intervención, la figura del maestro no estaba completamente definida en los siglos XVIII y todavía hasta mediados del siglo XIX. Es decir, no se entendía socialmente que un maestro era aquel que se dedicaba a formar a los niños en un aula de clase. De hecho, incluso las aulas que nosotros percibimos a partir de nuestra experiencia, pues no existían como tales en la historia mexicana. Es decir, los espacios adecuados, la formación adecuada del personal, pues es realmente una invención o un producto de nuestra sociedad mexicana del siglo XX en adelante, y además es un espacio y es una figura que se viene transformando, porque ahora podemos tener aulas virtuales, profesores virtuales que ya no son en persona, sino el profesor te llega en la forma de un correo electrónico. Con las telesecundarias, bueno, nos asombrábamos, ¿no? De enseñar a distancia, y ahora imagínate. Marco, ¿quieres tomar la palabra? Adelante. Sí, Fernanda, muchas gracias. En referencia a la cápsula que veíamos sobre los líderes educativos del CONAFE, la instructora comentaba lo más importante es ser líder, y es algo fundamental en esas comunidades que son las más apartadas del país. El CONAFE lleva educación comunitaria, educación inicial,
preescolar, primaria y secundaria, y son comunidades en donde en muchas ocasiones la única presencia del Estado mexicano son estos líderes para la educación comunitaria que padecen las inclemencias del tiempo, de la geografía, de la ubicación de estos lugares, y ellos se convierten en verdaderos líderes en estas comunidades, se convierten en referencia para los niños, para los padres de familia, y trasciende su actividad como docente de tal suerte que en muchas ocasiones se dedican a gestionar algunos servicios, algunos beneficios para la comunidad, y esta es parte de esa labor histórica que los docentes han realizado. Son verdaderos luchadores sociales en esos momentos. Y además opinan, eso luego no le gusta a algunas personas de las comunidades, y por eso incluso históricamente se enojaban, ya llegó el maestro, se va a meter en lo que no le importa. Y bueno, ahora también hay que ver cuántos de ellos han caído o han tenido que salir de comunidades en donde hay mucha violencia, ¿no? ¿Quiere decir algo, compañero? Lo veo inquieto. Sí, claro que sí. A propósito de lo que comenta Marco Antonio, conviene señalar que después de la Revolución Mexicana, el profesor jugó una figura fundamental no solamente en la construcción del Estado contemporáneo mexicano, sino también en la configuración y en la organización de las diferentes comunidades en las cuales participaba. Como tú señalas, muchas veces era rechazado, sí, pero otras partes se insertaba en el tejido social de manera que no solamente enseñaba en el aula de clase, gestionaba las solicitudes de la comunidad para la apertura de caminos, para la construcción de pozos de agua. Incluso ahora, o les explica por qué oponerse a una hidroeléctrica, o por qué no está bien que vayan a abrir ahí una mina. Y eso, les digo, a veces no le conviene a muchos grandes intereses. Claro. Y ahí están los verdaderos luchadores, ¿no? En muchas ocasiones el profesor vino a sustituir al sacerdote del pueblo en la medida en que constituía un representante de la cultura, del progreso y de los ideales de mejora de la sociedad mexicana, impulsado por el Estado y por las diferentes entidades de gobierno. Y a ver, aquí Arcelia, ¿nos quieres contar tu historia personal? ¿Eres maestra? Sí, yo ¿Hace cuánto tiempo? Soy maestra desde hace 18 años, trabajo en una escuela pública, en la secundaria técnica número 8, y creo que la labor del maestro es muy difícil. ¿Por qué? Imagínense nada más tener a 50 niños sentados con diferente educación. Completamente con distinta, diferentes, ¿no? todo, creencias, modos, costumbres, ¿no? Y el papá esperando, teniendo una expectativa de que el alumno aprenda, y nosotros queriendo hacer una mejor persona. Desde mi trinchera, creo que a veces he sido vapuleada por los padres, pero ellos deberían de entender que el ser maestro no nada más es estar ahí en la escuela, nosotros nos preparamos, vamos a clases, a cursos, y como decían que estábamos sacándonos la borlita del ombligo, pues, no, yo no dudo, porque muchos de nosotros somos también padres y nos ponemos del otro lado también con los maestros de nuestros hijos. Qué bueno que exijan los padres, pero también hacerse corresponsables. El maestro tiene que enseñar, no tiene que educar. A ver, esta frase, primer pedradón de fondo, la diferencia en ello. O sea, ustedes me van a enseñar las tablas, la geografía, bla, 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 pero la formación, que al final todo lo que nos rodea nos forma, ahí la responsabilidad más grande es la casa, ¿no? Pues sí, probablemente ahora, porque los padres tengan que ir a trabajar, nos dejen un poquito la carga de la educación. Pues más, ¿no? Sí, se las mandamos. Y si el niño está mal, si no hace la tarea, a mí no me corresponde. Hay una situación que está generando la Secretaría, que es hacer más largas las horas, ¿no? ¿Para quién? ¿Para el maestro, para el padre o para el alumno? Yo creo que esa no es la solución. La solución somos todos. Hay que buscar responsabilidades, no culpables. Yo creo que tratar de darle una responsabilidad que no le corresponde al maestro, como padres no deberíamos de dejarlo. Y que ahora también me los bulean. Bueno, como ustedes su área de trabajo es mobbing, ¿no? No es bullying. A ver, antes hacíamos, todos lo hicimos, no se hagan, el dibujito del maestro, le poníamos el apodo, le aventábamos papelitos y él te regresaba un gizazo, porque antes la cosa era más salvaje, ¿verdad? Pero que ahora me los trepan con fotos y los ridiculizan en redes sociales. Claro, a mí ya me la hicieron, a mí me subieron, me sacaron una foto, la subieron y me dijeron que era una broma.
Era una broma de niño. Ni aguanta nada. Sí, no aguantó nada. Pero ¿Y, capaz a de ver, que yo ¿y la- cómo reaccionó ahí, maestra? Fue de la persona que menos creía. Y una mujer. Y cómo una mujer va a subir una foto de otra mujer. Oiga, maestra, ¿y ahí no fueron los papás también? Porque ya ve que los papás sí Fomentan. se va a reclamar, ¿no? Y al revés, Claro. ¿no fueron? No fueron, me pidieron una disculpa y asunto arreglado. Y que yo lo entiendo, ¿no? Porque yo también fui adolescente, pero están tan influenciados por los medios de comunicación, los teléfonos. Ahora ya me la aventó a mí, oiga. Me los va a echar a andar. Está viendo que están bien bravos en las redes. Dijimos que todos somos corresponsables. Sí, pues nosotros sí. también, ¿no? Y también a nosotros nos trolean, no Claro. crea. No, pues sí, sí, porque el también. bullying en el trabajo es mobbing y en las redes es trolear. Ahí les va. Sí, se pone rudo. Los trolls, ¿no? Pero hay cosas sí, buenas. A ver, maestra, también La que maestra nos quiere quiere decir algo. Les leemos rápido de Marisol Rodríguez. Ser maestro es algo complicado en estos días. Se valora y se sabe poco sobre las condiciones en las cuales trabajan la mayoría. Mis respetos para todos aquellos que asumen el trabajo como una carrera de vida. Felicidades, compañeros, aunque la intención sea descargar en nosotros muchos errores del sistema. Y de los padres también. Sí. A ver, maestra. No somos cuidadores. Oiga, es decir, pero... es como cuando decimos, nos dicen los papás, ¿verdad? Cuando llegan a dejar al niño a la escuela y te dicen, ahí le encargo a mi hijo. ¿No? Espéreme, ¿por qué me lo encarga? Pero ¿sabe qué, maestra? Anda mal. Porque gana más el cuidador. Mire, Habría que cambiar de háganos profesión, cuenta. entonces. A ver si no es cierto. Y a ver, digo, Me gustaría a ver. que los profesores probablemente no hayan hecho la cuenta. la operación. Viene de ahí. Va Ajá. para los maestros de matemáticas. Ajá. Tomen un cheque con todos sus descuentos, divídalo entre todos los alumnos y un maestro gana 2 pesos por cada Por alumno. Así es. 2 pesitos. Y un cuidador, ¿cuánto te cuesta la hora? Una nana. Ahí de medio pelo, porque no crean que de estas que ya saben primeros auxilios. 200, 250 por un chamaco. Sí. Oye, una hora. Es ahí donde viene la discrepancia. Esa es la porque entonces cosa. dices, al maestro le exigimos, o nos exigen, que tengamos cierto o cierta currícula, ¿verdad? Cierto nivel, ciertos Y a la cuidadora estándares. que va a estar todo el día con el niño formándolo. No hay Adiós, problema. Mientras haga una carta de recomendación de su No, anterior. ya a veces ni ya con eso te urge tanto que le dices, ahí pásale, se lo Juana, dejo. por favor, ayúdame Sí, por y adiós. favor. Entonces, hay discrepancias en relación a qué es lo que realmente necesitamos como maestros y formadores de maestros. No, y ¿sabes cuáles? Me comentábamos también los que te regularizan, que no claro. sabes si son profesores. pero por apenas una hora están te pueden regularizando. cobrar hasta 200 pesos, ¿eh? La También. hora. La Eso hora. es la hora, porque la nana son 200, bueno, pues todo el día por un chamaco. Pero esos 200, 250, ¿cómo la ven? O sea, vamos enterándonos también de la otra realidad. A ver, Félix, empiécele y ahorita ya, cuando me digan que vamos a pausa, lo voy a interrumpir. Y usted, póngase de pie, don Félix. Usted Claro que es sí. instructor. Yo soy profesor Ajá. de educación secundaria técnica. Estoy ahorita en la técnica 47. Y escuchando estos comentarios, bueno, dicen que cada quien habla como le va en la feria, ¿no? Pues sí. Entonces, no quiso venir el maestro de Oaxaca de los 600,000 pesos, bueno. oiga. Ha de haber pensado que le Efectivamente. íbamos a pedir un moche. efectivamente, pero sobre todo porque no conocemos realmente, los que no conocemos cuál es ¿Le la parece labor del que docente. ahorita regresando A ver. nos explica la labor del docente? Ok. Vamos a una pausita. Hoy estamos hablando al maestro con cariño. También se vale que nos mencionen a esos maestros que les cambiaron la vida en buena onda. Ahorita regresamos. Yo aquí estoy como líder educativo comunitario, bueno, un maestro, desde las 9 de la mañana hasta la 1:30, con niños de 3 a 5 años. Lo difícil de estar enfrente del grupo es controlar a los niños. Nunca he sido una alumna así que desespera a los maestros, pero pues sí, decía, pues un maestro pues es bien fácil el trabajo, pero pues ya estando aquí pues es otra perspectiva que tienes. Ver que no te hacen caso a los niños, pues dices, no, pues mi maestro pues sí tenía razón de enojarse. Siendo líder, pues sí he aprendido muchas cosas. Me hice más responsable de lo que antes no lo era. Se necesita mucho esfuerzo, es lo que dedicación a aquí estar enfrente del grupo, platicar con ellos. No sé, dedicarte tanto a tu trabajo que realmente pues te llega a gustar muchísimo. A mí me gustó cómo me trató mi maestra de preescolar. Mi maestra era muy buena gente, me decía esto, me decía lo otro. Y por eso yo decidí pues entrar a este programa para ver qué se sentía ser maestro.
y realmente hacer lo que hicieron conmigo. O sea, me trataron muy bien, la maestra hacía las cosas para que nosotros nos entreteniéramos. Y pues estando aquí, pues yo vi eso, que lo podía llevar a cabo. La carrera que yo pienso elegir pues, después de este ciclo escolar, pues es relacionado con ser maestro, pues así que dejarlo a un lado, pues no, porque realmente después yo sí quiero ser maestro, aunque sea no de primaria, de preescolar, sino de inglés o informático o otra cosa, pero sí llevar a cabo lo de ser maestro. Bueno, seguimos con ustedes. Qué bonito, ¿no? Qué bonita esta pues vocación y este testimonio de vida. Y Félix nos estaba justamente dando como el hilo negro para ver por dónde nos perdimos. Adelante, Félix. Ok, bueno, yo les comentaba que muchas personas no entienden la labor del docente o no la conocen. La labor del docente no inicia en un aula de clase ni termina en ella. El docente tiene que prepararse mucho antes para poder dar una clase y después de eso evaluar todo lo que se hizo y tener todo ese, de cada uno de los alumnos, todo ese proceso de evaluación. Entonces la carga administrativa del docente es mucha. Pero además el docente no basta con ser licenciado en pedagogía o en educación, se tiene que convertir en sociólogo para entender la carga sociocultural que tiene cada uno de los alumnos. Y luego ahí le entras a todo, psicólogo. Tiene que ser psicólogo para entender hasta inclusive la enfermero. problemática familiar de los alumnos. Aquí voy a hacer un paréntesis. Hace algunos años, en una escuela secundaria de Tlalpan, estando yo como orientador, se acerca una alumna para confiarme que está embarazada, una alumna de tercero de secundaria. ¡Qué fuerte! Pero más que para confiarme que estaba embarazada, es para que yo les dijese a sus papás que ella estaba embarazada. Entonces, Y ahora sí que, ¿y tú por qué, Félix? ¡Qué cosa más complicada! Pues sí, ¿Y ya qué después, hiciste? Pues fui el padrino, no. Bueno, ¡Ah! no, pues aquí Bautizaron a Felixito. la o sea, la labor era primero y pues, mediar, efectivamente, suavizar. Porque... primero pues con los padres de familia, ¿no? Sobre todo con el padre, que era un padre muy agresivo. Entonces por eso la alumna no tenía esa confianza de decirle pues lo que le estaba pasando. Además tú como maestro pues debes de entender todo eso, porque tener una alumna embarazada en una escuela tampoco es fácil, ¿eh? Tienes muchos riesgos. Y pues nada, que tuvimos que mandar llamar a los padres de familia, primero antes de darles la noticia, pues primero hacer una labor psicológica enorme. En serio, ¿cómo reaccionaron los papás? El padre agresivo, porque además el papá del futuro niño era también alumno de la escuela. Okay. Entonces el padre pues lo que quería era desquitar su coraje con y crucificar a los maestros. ¿Cómo no se dieron cuenta y cómo no les pusieron ustedes el condón, verdad? Lo primero es esa reacción. Lo primero es esa reacción, culpar a la escuela. Debes de entender también la reacción de los padres, puesto que no es fácil para ellos. Pues sí, a cualquiera pónganse en ese Entonces lugar. tampoco vamos a satanizar esas reacciones, es normal. Sin embargo, cuando ya tú ya tienes todos los antecedentes, pues no, realmente no fue ni siquiera en la escuela, fue en su casa, señor. Usted confió a este niño, usted le abrió las puertas de su casa, etcétera, etcétera. Pero son casos que se dan repetidamente en las escuelas. Entonces, el maestro tiene que luchar con todo esto. Ser psicólogo debe de ser inclusive hasta juez conciliador, porque tiene que mediar muchas situaciones en las que se enfrentan entre los propios alumnos. Y además debe de ser licenciado en Derecho, porque también debe de conocer hasta qué punto intervenir. Porque si no, pues maestros tendrían que luchar contra derechos humanos. Exacto. ¿Y qué pasa cuando pierden los estribos? Estaba yo escribiendo mi columna del Polímetro con los dos extremos, ¿no? Los ejemplares, los históricos y los que también han salido en la nota roja. Y recordábamos un maestro en Chiapas en donde dos chicas empezaron a pelear por una libreta. Este hombre terminó agarrando estos metros de madera a darles en las piernas y a una la mandó al hospital. Y claro, fue citado por derechos humanos y demás. ¿En qué momento se pierde la cordura, la cabeza, el control, se le cruzan los cables y dice, basta, porque ustedes no tienen por ley asesoría psicológica o algo para con todo eso que van cargando? Pues ahí está ya muy complicado el asunto de entrada. Exacto, sí, ahí ya está complicado. No les dan ansiolítico ni antidepresivo. Nada. Está complicado, porque en cualquier momento se pierde los estribos, ¿eh? Sí, por eso yo iniciaba
comentando que la labor docente no inicia ni termina en un aula, sino que va más allá. El docente también se debe de preparar, los maestros, bueno, aquí presentes sabrán que tenemos que tener preparación, comentaba la maestra de cursos, inclusive sabatinos, para checar todo, para intentar cubrir todas estas deficiencias que en ocasiones se tienen. Pero pues sí, realmente, pues la labor es muy complicada. Sin embargo, bueno, de mi parte yo no dejaría esta labor. Qué hermoso, Félix, muchas gracias. También es muy satisfactoria. Es muy se nota que lo cuenta hasta los retos cuando con gusto. Los alumnos se acercan y, bueno, vaya, de alguna manera ayudas a que la sociedad mejore. Muchas gracias, Félix. Oye, qué Fer, bonito. ahorita Allá, con por lo que favor, dice- en lo que yo me voy hasta la sierra. Sí, vamos a leer una llamada sobre Sí, otras por favor. cosas que tienen que enfrentar los profesores, pero también quería retomar esto que decía que tiene que ver con que son seres humanos y si ellos responden de esa forma es porque tampoco tienen un control de las emociones y esto que decía Fer, por ley no reciben esta capacitación, Oye, bueno, pero es que sí ni siquiera pueden. son interventores en crisis, no les dan ni ese curso, vamos. Pero sí pueden ustedes buscarlo, me Sí, decías. claro, hay formas de buscarlo. Digo, hay muchas consultorías que se dedican a la psicología educativa y que por supuesto nos van dando las pautas de cómo trabajar esa parte de la emocionalidad frente a los estudiantes. Por ejemplo, pensando en el maestro que se enamora de la alumna, ¿no? O que quiere acosar. O la maestra que o la fue situación troleada, que fue buleada. porque te dan ganas de o- cachetear a la persona. Sí, o sea, hay como muchas opciones de poder tener una orientación adecuada. Yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer los maestros es hacer descansos en determinados momentos, pautas. Cuando tú ya te sientes en una situación de crisis, ese momento hay que bajar, decir, este año yo no voy a dar clases, necesito Pero hacer ¿y se vale un hacer cambio? eso cuando Sí, por están en lo supuesto. que le llaman el burnout? Aquí hemos tenido Hay al maestro formas, Lara Peinado hay que formas, escribe del hay malestar peticiones, docente, ¿no? hay formas y hay peticiones, hay formas de hacerlo y bajo instancias legales y demás. Si tú no estás en la situación suficiente para dar clases porque te encuentras en una situación problemática, hay formas y hay instancias que lo permiten. Te voy a leer dos llamadas, las vamos a Adelante. compartir. Esta anónima dice, quiero comentar que conozco un maestro que trabajó durante 39 años, 11 meses, y porque se enfermó, estuvo 4 meses en estado vegetativo, cuando reacciona y se recupera lo jubilan, y él solicita al sindicato su estímulo por los 40 años de servicio, pero se lo niegan por no haber cumplido exactamente los 40 años de servicio que se requieren. El Qué maestro se absurdo. llama Roberto García Coria y laboró en la secundaria Plan de Ayala en Tepalcingo, Morelos, México, y dice felicidades a todos los maestros rurales que son los que llevan esta profesión de docente verdaderamente con orgullo. Ahí tienes uno, pero hay otra A ver, llamada, espérame, Fer, ¿hay alguien para en la ti, sala que pudiera revisar ese caso? ¿A alguien le toca o nos vamos nosotros con nuestros contactos? Hay que canalizar ese caso. O quién los apoya cuando tienen esos a ver, problemas bueno, también. yo me lo llevo y vemos qué hacemos. Es que sí, es una injusticia. Te paso la llamada, Fer. Y Qué dice bárbaro. Laura Hernández, ¿la recuerdas, Fer? Sí. ¿Recuerdas a Laura Hernández? Ajá. ¿Sí? ¿Segura? Porque Sí, dice sí. que fue tu profesora. Claro. Fui profesora de Fernanda Tapia en la secundaria. Ella tenía su propio grupo de teatro, actuaba y hacía de todo. Y ahora me da mucho gusto verla donde está. Se lo merece. Le mando muchos saludos y muchas felicidades a todos los Y sigo docentes haciendo en teatro este y día. de todo, ¿verdad? Gracias, maestra Laurita. Sí, cómo no, hacíamos ahí muchos desórdenes, pero todos afortunadamente nos salieron bien. Y algo que no tendríamos que perder de vista al respecto de quién es un docente, pues no perder de vista que somos seres humanos. O sea, Sí, en ocasiones oigan, sí. como que nos obligan a que tú no tienes sentimientos, no tienes Eres emociones. Iron Man. Sí, 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 no. tú puedes resolver todas las situaciones problemáticas que se presentan en la vida cotidiana de los alumnos, ¿no? A ver, aquí tengo, ya me vine a la sierra, ¿verdad? Sí, En nos Oaxaca, parece ahorita que mencionamos al de los 600 y tantos mil pesos. Es que vamos a platicarles a los... No, no es usted, mi amor, no. Nomás llegó el Lamborghini. No. Hay que contar que el IMCO dio a conocer un estudio en donde se alarmó pues toda la población. Ya de por sí los tachan de los malos de la película. Y luego sale este estudio. Pero señalan solo a 7,000 que tienen unos sueldos aparentemente exorbitantes para la labor que supuestamente desempeñan. Y de estos 23 ganan más que el presidente de la República y bueno, sin contar dietas y demás, y mencionaban un sueldo de 193,000 pesos mensuales. De esos 23, según el estudio de INCO, que no ha dado nombres todavía, dice que solo 4 se aparecen en aulas y que solo 3 de esos 23 están en las llamadas escuelas de excelencia, o sea, bien ranqueadas. Pero que había uno que nos dan la localización en Oaxaca, que gana 600 y tantos mil pesos. O sea, una barbaridad hasta para un CEO de una empresa privada. Y bueno, seguramente habrá periodistas que se den a la tarea de buscarlo y averiguar, bueno,
Y oiga, ¿y cómo se sacó ahora sí que la lotería, ¿no? La beca. Ese es el problema, que por ejemplo se acaba de destinar grandes recursos a varios de los sindicatos docentes, no a todos, pero a varios. Y yo me pregunto, ¿y si llegará a ustedes y a las aulas? Y habrá a los que no hay aulas. Eso es lo interesante, ¿no? Porque siempre como que se apaciguan las aguas, les dan un aumento ridículo y estos dineros que se dan por fuera, al parecer, no llegan a quien tiene que llegar. ¿Y qué nos cuenta en la Sierra de Oaxaca? A ver, maestro, ¿cómo está ahí el asunto? Platíquenos. Sí, bueno, yo tengo oportunidad de estar trabajando en la Sierra Mazateca, en el estado de Oaxaca. Pues yo creo que... ¿Y conoce la lengua? Un poco. Ya sí. está aprendiendo, usted también está tomando clase, como quien dice. Bueno, en realidad debería de ser así. Debería uno dominar la lengua en donde pues uno está dando clases. Desafortunadamente, pues yo no la domino. Pero... ¿Y por qué se lanzó allá o lo mandaron? Bueno, pues o se fue huyendo de un esposo enojado, sabe uno que es como la legión extranjera, meterse en estos enredos. Y entonces... Sí, bueno, tengo el hecho de estar trabajando ahí, pues hace ver que el hecho educativo es muy complejo. No nada más, como ya lo mencionaban, es estar frente a las aulas. Implica muchas cuestiones. Los alumnos vienen de familias, ustedes, bueno, lo acaban de señalar. Oaxaca, pues, es un estado conflictivo, multiétnico, con situaciones de pobreza, emigración. Y con usos y costumbres que a veces no ni las conocemos ni las entendemos, sí. ¿No? Y entonces, bueno, la educación con la que vienen los alumnos a las aulas, pues, es un reto. Cuéntenos alguna historia, así como lo han hecho. A ver, platíquenos una vivencia. Wow, una vivencia. Bueno, llevo 19 años de servicio. Híjole, empezó sí, hay saliendo muchas, la primaria, ¿verdad? Sí, hay muchas historias. Sí, más o menos, ¿en qué sentido? ¿Alguna que lo haya marcado, alguna que recuerde, algo que le pasó ahí curioso, tal vez por no conocer, no entender, o que del que fue partícipe de forma mágica, porque a veces está uno ahí en el momento exacto, ¿no? ¿Algún alumno que recuerde con especial cariño o dolor? ¿Quién sabe? Sí, bueno, pues ha habido situaciones en las que, pues como ya también lo señalaban, yo creo que como docente nos llena de satisfacción el pues ir pudiendo constatar los avances, ¿no?, que tienen los alumnos en cuanto a expresión, en cuanto a lo que van desarrollando en sus capacidades y habilidades, finalmente que los van desarrollando como seres humanos. Y bueno, yo considero también que hay muchos factores que inciden. Ya hablábamos de la cuestión de las familias, pero también lo señalaba usted, las cuestiones pues de las cúpulas, ¿no?, en cuanto a cuestiones sindicales, cuestiones de esa índole, pues también determinan en mucho lo que define a la educación. Y el avance o no que tengan ustedes, ¿no? Sí. Ya sea económico y de estatus, sí, y de muchas cosas. Entonces, eso es otra cosa contra la que se enfrenta. Sí. A ver, acá nos quiere hablar el historiador. Sí, bueno, solo para comentar, retomando la labor importantísima que hace la gente que participa en CONAFE, pero haciendo una rememoración de un proyecto extraordinario por parte de José Vasconcelos, fundador de la Secretaría de Educación Pública. En 1923 iniciaron las misiones culturales, que representó un esfuerzo, digamos, ejemplar para llevar la educación a las comunidades rurales más apartadas. Recordemos que hacia 1910-1920 prácticamente 8 personas de cada 10 radicaban en el campo. En nuestros días la proporción se ha invertido. Sí, claro. 8 de cada 10 personas residen en las ciudades. Entonces, ese primer esfuerzo de las misiones culturales fue extraordinario, porque los maestros no solamente iban a enseñar las nociones básicas de lectura, escritura, aritmética, también les enseñaban artes, oficios, para llevar a cabo, por ejemplo, la administración de una granja, para sembrar,
para criar animales. Y entonces, en ese sentido, digo, las misiones culturales tuvieron Oye, un ¿qué tal periodo cuando vino la específico. educación popular, ¿no? Que bueno, ya Sí. fue la hora la que conocemos con la gratuita y para todos ahí con el maestro Vasconcelos. Ahorita nos cuenta un poquito de eso. Claro que sí. Maestro, muchísimas gracias y suerte. Suerte allá con nuestros amigos mazatecos. Gracias. Oye, Fer, un comentario. Adelante. Dice, a ver, Cheri-san, ¿por qué se le dice maestros si son profesores o catedráticos? ¿Acaso tienen maestría? También eso nos están cuestionando. Sí, si de a regreso ver. queremos contestar. Ahí le va también. historiador. Ahorita regresamos. Tiene que ver con la historia. Habrá que ver la epistemología, Oigan, ¿no? sigan contándonos. Y si quieren recordar en especial algún maestro, háganlo. Llámenos. O maestros que quieran recordar a algún alumno, no sabemos, ¿verdad? Estamos en Diálogos al Maestro con Cariño. Tenemos nosotros a jóvenes docentes cuya característica es justamente la vocación y la entrega en las comunidades más apartadas, hasta donde llevan la educación comunitaria. Muchas de estas comunidades son comunidades indígenas y sin duda la característica más importante de estos docentes es la entrega y el amor por los niños y las comunidades. Fer. Visualizar precisamente al profesor como una persona que es determinante en la formación y en la mejora, digamos, de la sociedad y del alumnado en particular. ¿Qué es ser maestro y cuándo somos maestros y cuándo no? Pues se trata de trascender en la vida de las personas con las cuales nos relacionamos. Porque el maestro es creativo, el maestro es innovador, el maestro busca las pautas para resolver las situaciones conflictivas que se presentan en los ámbitos. En muchas ocasiones la única presencia del Estado mexicano son estos líderes para la educación comunitaria y ellos se convierten en verdaderos líderes en estas comunidades, se convierten en referencia para los niños, para los padres de familia y trasciende su actividad como docente. Qué bueno que exijan los padres, pero también hacerse corresponsables. El maestro tiene que enseñar, no tiene que educar. La solución somos todos. Hay que buscar responsabilidades, no culpables. Y un maestro, sí, un maestro gana 2 pesos por cada alumno. La educación que hoy recibimos como pueblos originarios es una educación que no toma en cuenta nuestra cultura, nuestra costumbre, nuestros conocimientos, nuestra arte, inclusive nuestra lengua. Las escuelas que anteriormente teníamos son escuelas interculturales con programa oficial, pero veíamos que es muy bajo el resultado con esa escuela porque nos recomienda enseñar a leer en español y prácticamente los niños que hablan al 100% su lengua mepa les dificulta bastante entender qué es un texto, interpretar y comprender un texto les dificulta. Hemos visto que nuestra lengua pues cada día se va perdiendo. Entonces, a partir de ahí criticamos la educación intercultural, porque nos viene a afectar nuestra lengua, porque la interculturalidad es de afuera hacia adentro. Y una vez estando la cultura de afuera hacia adentro de nuestra cultura, sufre la aculturación. Y por obvias razones que es la pérdida de la lengua, de usos y costumbres, formas de vivir milenaria, todo eso se pierde. Entonces nosotros proponemos que la educación debe ser mediante la diversidad sociocultural, donde todo el mundo se respete tal cual como es, de acuerdo al término jurídico que es la igualdad. Entonces en base a eso, esta educación promueve pues la lengua materna dentro del aula, desde el aula como primera lengua. Esta propuesta se sustenta o se empieza desde ahí, enseñar al niño a leer en su propia lengua, que conozca todos los alfabetos de su lengua, tanto contar en su lengua, para que después, conforme va subiendo de grado, así va saliendo del mundo en que vive y para llegar hasta el mundo exterior, hasta el nivel universal, ¿no? Por eso es que nosotros decimos vamos a hacer un lado esta propuesta, vamos a construir la propia, pero desde luego dentro del marco legal. Entonces empezamos a construir, hicimos una asamblea, tuvimos que hacer que el pueblo también tenga conocimiento de eso, que también aporte para esa educación, que esté de acuerdo. Entonces entre todos los maestros platicamos con el pueblo y el pueblo aceptó que se eche a andar la propuesta. Entonces todos los maestros ya empezamos a trabajar de esa manera. Sentimos que los niños así conviven mejor, aprenden mejor en grupo, no hay individualización en este proyecto. Todos los niños pueden contestar el examen entre 2, entre 3,
no se puede que sea nada más un solo niño. Esa es la diferencia entre la educación intercultural con la educación de diversidad sociocultural. Si hay una institución del gobierno pues, que quiera apoyar a desarrollar bien este proyecto, pues que nos ayude, pues, porque necesitamos recursos para reproducir materiales para niños, para maestros. Entonces prácticamente este proyecto lo estamos llevando a cabo en la orfandad sin recursos. Estamos aquí viendo todas estas experiencias. Todos quieren hablar, ¿verdad? Acá también en el panel. A ver, Marco, y veo muy calladitos acá de este lado, a los maestros. Adelante. Sí, hace un momento platicaba con el historiador fuera de cámaras que cuando se creó el CONAFE en 1971, el 70% de la población de nuestro país era rural y el 30% urbana. Platicamos que hoy día ocurre justamente al revés. Y en el CONAFE hoy día tenemos un interés muy particular sobre la educación que se lleva a las comunidades indígenas, donde se hablan muchas de las lenguas, que hoy día están, muchas de ellas, a punto de desaparecer. El CONAFE tiene material pedagógico en lenguas indígenas, una colección muy rica que agrupa alrededor de 500 cuentos y textos. ¿Y si llegan a cubrir las necesidades? O la verdad es que hay niños en caseríos que van a tener que caminar mucho para llegar a donde haya un profe. Justamente ¿sí? CONAFE busca acercar la educación a estas comunidades. Son comunidades muy pequeñas, donde es muy complejo establecer una escuela como todos lo conocemos. Sí. Se establece un servicio educativo del CONAFE y los líderes le brindan educación, y donde hay comunidades en las que se habla lengua indígena, los instructores hablan estas lenguas, son de las propias comunidades, y de tal suerte es una educación multicultural y bilingüe. ¿Y cómo le hacen? Muy Porque rica. no hay aula, tal vez alguien presta una de las chozas, las casas, se da bajo de un árbol. ¿Cómo se dan estas clases? Que ahorita preguntaremos, que acá arriba tenemos algunos maestros, pero ¿cómo le hacen? Bueno, CONAFE, para establecer un servicio educativo, organiza a los padres de familia, se crea una asociación de padres promotores de la educación comunitaria, y CONAFE construye generalmente módulos de educación que hoy día en esta administración se ha procurado dignificar la labor del líder educativo. Es un aula que tiene un baño, un espacio para que puedan pernoctar los líderes, y ahí en la misma aula pernoctan, la comunidad los alimenta y ellos ahí prestan su servicio educativo. Los niños en la propia comunidad no tienen que salir de ella para poder recibir la educación, ya sea educación inicial de 0 a 4 años, preescolar, primaria y secundaria. Oiga, ¿y cobran algún sueldo estos maestros? En realidad no es un sueldo, es un servicio educativo. Son jóvenes que han truncado su educación, y por 12 años de servicio educativo, CONAFE les da 30 meses de beca, o por 2 años de servicio educativo, 60 meses de beca, y esto les transforma la vida porque les permite seguir estudiando, tener una carrera, especializarse, Y profesionalizarse. no van a gastar en ese momento porque lo están alimentando. Exactamente. Si tuvieran ellos algún contratiempo médico, ¿se les apoya? Sí, hay una cobertura médica por parte de CONAFE, y procuramos, la institución tiene delegaciones en todas las entidades del país y hay una gran estructura. Tenemos alrededor de 80,000 figuras educativas distribuidas en todo el país, que es un verdadero ejército educador. Wow. Que llega a las comunidades verdaderamente más apartadas, Fer. Qué bonito. A ver, acá también una amiga. De pie, por favor, para que te veamos. Adelante, maestra. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo no soy maestra, yo vengo más bien como mamá. Ándele, Y quiero aguas. aportar una idea. Yo creo mucho en la educación, pero creo que sí, lo que estaban diciendo ahorita los maestros, que se les delega mucha responsabilidad a los maestros, como si ellos fueran los únicos responsables a nivel social de la educación de un individuo. Y yo considero que, pues, en primer lugar, los primeros maestros estamos en casa, somos los padres, porque les enseñamos a comer, les enseñamos a ir al baño, y de ahí, o sea, un montón de cosas. Y toda la vida esto es constante. Entonces, yo considero que también como papás debemos de tomar mayor conciencia del rol educativo que nos corresponde a nosotros. Posiblemente haya deficiencias, haya aportaciones buenas, malas, de todo en lo que tenemos de educación en México, pero nosotros como padres, o sea, ¿qué estamos haciendo? Gracias. ¿Recuerda usted a un maestro? Sí, cómo no, dos. A ver. Mi maestra de 4º año, la maestra Delfina Salmerón López,
Y se acuerda hasta de los apellidos. Claro. Bueno, es que está bien chava, pero bueno. Y ella, a ver, ¿por qué ella? La recuerdo por el respeto con que nos trataba a todos. A todos Mira, los jóvenes, mis estábamos seres en cuarto año, y a todos nos trataba de jóvenes y señoritas y nos hablaba de usted. Qué bonito. Muy bonito. ¿Y a quién más? A mi maestro de la carrera, el maestro Alfredo Pérez Mondragón, un saludo si me está viendo. Igual creo que es una persona que cimentó bastante lo que era mi carrera. ¿Qué carrera fue? Odontología. Qué bonito, muchas Fer, gracias. dos Hay comentarios llamadas aquí. y comentarios, gracias. Dice Paula, los instructores de CONAFE merecen sin lugar a duda reconocimiento porque trabajan en condiciones muy precarias y sin reconocimiento oficial, pero algunos con más entrega que los titulados, maestrías y 1000 títulos profesionales. Y Tere Martínez dice, existen maestros que no pertenecemos al sistema de CONAFE y también trabajamos en malas condiciones de infraestructura, solo para que no se nos olvide. Y nos dice Ángel Vázquez, en la danza no existen ni buenos ni malos maestros, porque de todos aprendes. Si bien no la técnica, lecciones de vida. Es en la única profesión donde el arte se encarga de enseñar. Qué hermosura. Y tenemos aquí un maestro en las ¿quiere comentar llamadas? algo la maestra? Espérame, Sí, antes, claro. adelante. Yo creo que para ser maestro no se precisa conocer, se precisa ser. Y al ser, entonces atiende a otras áreas de la Muy persona humana, hermoso. ¿no? Ahorita vamos a darle ese giro, adelante. Es una maestra, Araceli Telles Torres, dice, llevo 30 años de ser docente y uno de los momentos más satisfactorios fue cuando un alumno de nombre Juan Pablo, de 8 años, me escribió una carta que decía, me enseñaste muchos juegos, me enseñaste a pronunciar, pero lo que más me gustó es que me enseñaste a ser feliz. Por otro lado, comentaron que cuando una maestra deja de serlo, ya no tiene, está un poco confusa, pero dice, pienso que no tiene, que cuando una maestra deja de ejercer, es cuando ya deja de ser maestro, pero ella piensa que tiene que ver con muchos maestros que no lo fueron de vocación, sino porque les heredan la plaza o solo por ganar dinero, y ahí es donde se pierde el hecho de ser Oigan, maestro. pero si quieren ganar dinero es raro, ¿no? La profesión, ni siendo aviador es buen negocio, o sea, ya ven la tuta, ¿no? También fue maestro de secundaria, hasta mejor se cambió de giro. Oye, y hablando de cuando dejan de ejercer, yo recuerdo una enseñanza de unos maestros de judo en Japón. Tuve la oportunidad muy chica de ir allá en un intercambio y vimos al campeón olímpico, ya sabrán, ¿no? O sea, una eminencia el muchacho, y le estaba planchando su ropa a un maestro ancianito que había sido su maestro desde los 3 años. Y entonces nos explicaron que el maestro nunca deja de ser tu maestro y que tú, aunque lo superes en logros y en reconocimientos, él es tu maestro, y esa es una tradición hermosa que reconocíamos allá, pero que si aquí también le aunamos que a los ancianos los hacemos a un lado, pues la cosa está chueca. Adelante, por favor, de pie, mi amor, para que nos platiques. Hola. Bueno, primero que nada, felicitar a todos mis compañeros maestros. Yo vengo del Colegio Moderno Mexicano. Para mí, de verdad, es muy satisfactorio ser maestra. Tengo muchos años en educación preescolar. Son las cirugías. Ya tengo más de 20 años trabajando con pequeñitos de 2 años en adelante. Tuve la oportunidad de trabajar con niños de secundaria hace algunos meses y de verdad los comprendo. Yo salí corriendo porque de verdad yo dije, amo a mis pequeños, yo me regreso con ellos. Pero sí. ¿Pero qué fue lo más difícil? Porque ¿con secundaria? Retadores, ¿O qué pasó? A ver. Primero que nada fue así como que el choque emocional de venir trabajando con niños pequeños, que nosotras somos formadoras realmente, somos formadoras de educación preescolar. ¿Por qué esa decisión tan bipolar, compañera? Me tocó. Y la experiencia realmente no fue buena. Fue fuerte. Los aprendizajes que me llevé fueron así de adiós, nos vemos, muchas gracias. Pero sí quiero recordarles que nosotros como maestras de educación preescolar somos la base formadora, nosotros somos quien hacemos de verdad feliz y le dejamos un recuerdo muy importante a un niño, un recuerdo Acuérdense muy que es lo que significativo. queda, la impronta ahí los primeros 3 años. Si nosotros tratamos mal a un niño o nosotros le damos esa atención, porque como dicen, ¿no? Somos pedagogos, somos sociólogos, somos mamás. Y lo más satisfactorio también de esto es que nos llevamos los halagos, porque no hay nada más maravilloso que un niño le diga,
Te amo, Miss. Oh, qué hermoso. Muchas gracias. Ya a esa edad se enamoran de sus maestras y maestros. Cuiden a los niños preescolares. Adelante. Laura Morales. Gracias. ¿Y qué me dicen de los maestros irresponsables? En la primaria que va mi hermana, nos da el nombre también, la maestra Lorena dejaba al grupo solo todo el día por irse a comer con el director. Gracias a eso, la niña tuvo un accidente y la hospitalizaron. ¿Alguien sabe dónde se pueden denunciar estas cosas? En Telcep. Y ahora me parece que están de veras poniendo mucha más atención a ello, porque parte de lo rescatable de la reforma es eso, que de veras se iba a revisar con lupa. Y hablando de eso, hoy nos amanecimos con, bueno, ya en la noche se supo una noticia terrible. 2 instructores, 2 maestros de natación se descuidaron y un niño se les ahogó en la alberca en un colegio. No era escuela de natación, era un colegio que daba estas clases en las tardes. Es tremendo la responsabilidad porque están trabajando con seres vivos. Eso es muy duro. Maestro del TEC, por favor. Gracias, Fer. Nada más, retomando esto que comentaban hace un momento acerca de educar y escolarizar, me parece que es necesario hacer la diferenciación. Adelante. Es la primera cuestión que necesitamos tener clara. ¿De dónde viene este concepto? Bueno, es interesante. Es inclusive un poco la herencia de la ilustración europea que tuvimos en el siglo XVII, XVIII, que nos habla justamente acerca del papel que tiene la educación y cuando el Estado, se forman los Estados-nación modernos, asumen justamente la idea de educar. Y en algún momento, por alguna razón, a todos nos resultó ser muy cómodo delegarle o reducir la educación a la escuela. Esa dinámica la seguimos trayendo hoy en día y justamente, entre otras cosas, fue por la cuestión de formar ciudadanos y permitirle al Estado consolidarse a lo largo del tiempo. De alguna manera es muy lógico la idea de la educación laica, gratuita y obligatoria, que no fue cuestión solo de México, en todo el mundo, es un fenómeno que se ve en todos lados. Y por otro lado también, esa dinámica que traemos de aquel entonces es la que tenemos hoy en día. Es curioso, pero a veces a todos los niveles confundimos educar y escolarizar, y no es lo mismo. Son 2 cosas completamente distintas. Y un apunte más, nada más, justamente eso, Fer, ha hecho que reduzcamos al maestro o al profesor a un funcionario, que no está mal. No quiero ser peyorativo con el término. No es peyorativo, claro. Pero lo señalo como hecho, pero oye, es algo pero mucho ¿qué tanto más se que puede eso? uno separar al escolarizar de educar? Porque con una ceja que levantes en el momento oportuno, tú ya le mandaste un mensaje. ¿Te parece que regresando al corte lo retomamos, Ale? Y además, ¿qué tanta culpa tenemos nosotros los medios en la mala imagen que traen los maestros, ¿no? A ver, ahorita nos echamos un round. La próxima semana en Diálogos en Confianza tenemos para ti. El lunes, el Dr. Lamoglia nos hablará del virus del papiloma humano. Infórmate sobre su detección oportuna y sobre la eficacia de las vacunas. Más vale prevenir. Y si eres papá de un hijo adolescente que te desafía todo el tiempo y está incontrolable, el martes Cristina Jauregui y los especialistas nos dirán qué hacer cuando se tiene a un adolescente violento en casa. Marisa Escribano te espera el miércoles para reflexionar por qué en algún momento todos jugamos el papel de víctimas o victimarios. ¿Tú cuál has jugado y cómo te ha ido? Cuéntanos. El jueves, Fernanda Tapia nos hablará del Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia. Evitemos la discriminación y la violencia. Respetemos los derechos humanos. Finalmente, el viernes abordaremos el tema de las disfunciones sexuales femeninas. La sexualidad no tiene por qué padecerse. Ejércela de manera responsable y placentera. Infórmate. Si quieres asistir al estudio y compartirnos tu historia, solo llámanos a los teléfonos 5341-4687 y 5341-1193 o envíanos un mensaje a nuestras redes sociales. Recuerda que Diálogos en Confianza se preocupa por tu bienestar. Estamos en el Centro Infantil Comunitario La Ballena Azul, somos una asociación civil, estamos ubicados en la delegación Álvaro Obregón, es una zona marginada donde la mayoría de los niños está en riesgo de calle,
en riesgo de drogas. La situación económica de aquí, bueno, pues somos en nivel medio bajo, muy bajo. Surgió el centro comunitario a causa de las necesidades de la misma comunidad. Teníamos muchas mamás que estaban por la necesidad de tener que ir a trabajar, entonces la necesidad surgió de decir, ¿dónde dejo a mis hijos, no? Había mucho riesgo porque la mayoría dejaban a sus hijos encerrados en sus casas solos. Entonces, a partir de esta necesidad de la comunidad, la maestra Berta Gutiérrez, ella fue la que dijo, bueno, comenzó cuidando, ayudando a las mamitas de la comunidad, a las cercanas, para apoyar en esta parte. En un principio, que como te digo, nosotros éramos como pues, un poquito de aquí, un poquito de allá, ¿no? Y más siguiendo como el método tradicionalista, ¿no? Nosotros decíamos, bueno, pues vamos a tener como, va a ser una escuelita, un centro comunitario, pues para la comunidad, a lo mejor el horario es más extenso, pero seguimos como en la misma rama de decir, bueno, siéntense y soy la maestra. Pero cuando llega aquí Save the Children, nuestra visión cambia porque nosotros decimos, bueno, los niños también tienen esa participación, o sea, promueve mucho la participación de los niños. Aquí no es una cuestión de yo soy la maestra y yo enseño todo. Aquí es una cuestión recíproca. Yo enseño, pero también aprendo. Todos tienen una idea, una hipótesis y se puede aplicar. Aquí Save the Children nos trajo a los niños el mundo de la ciencia, una cuestión que los niños estaban súper alejados, decían ciencia, química, física, pues eso en la primaria, eso en la secundaria, ¿no? Y a los niños se les complicaba mucho. Tenemos niños que son más grandes, que también están aquí, y de hecho hasta les ha apoyado mucho, porque Save the Children hizo modelos, hizo un kit de ciencias, un kit de matemáticas, un kit de lenguaje, de desarrollo físico, cosas que los niños siempre tienen como muy alejados. Tenemos como yo les digo que es una cosa cultural muy padre para los niños también, y para nosotros, porque tenemos método Montessori, método de que trabaja la SEP, que es del PEP, como muy diverso. Y entonces, pues obviamente eso a nosotros nos enriquece como personas, tanto como personas, como maestras, como educadoras, como madres de familia. Te cambia también, porque entonces tú estás viendo una perspectiva diferente de lo que tú hacías. ¿Ya vieron las langostas? ¡Órale! Save the Children nos ha dado a nosotros como centros comunitarios muchísimas cosas buenas. Nos cambió como centro comunitario, nos cambió como persona, nos cambió el educar a los niños, el educar a los padres, porque también incluso educamos a los padres con los talleres que ellos nos proporcionan a nosotros. Tomamos un curso con ellos que son totalmente gratuitos. Nosotros lo aplicamos primeramente con los padres y posteriormente lo trabajamos con los niños. Es que estamos viendo qué complejo es todo este asunto de los maestros. Imagínense que ellos tienen que dar el ejemplo. Nos están contando aquí unas cosas bien difíciles de agresiones o de ofensas bien rudas, pero bueno, los maestros no son todólogos, no tienen esta intervención en crisis como decíamos. Ojalá existiera este apoyo, maestra, que se llevaran esa tarea de que ellos solicitaran, a ver, aquí tengo un problema donde ya están hostigando mucho a una chica y que pudiera ir un sexólogo, alguien que diera una plática de género y así darles más apoyo a los maestros. Y acá va a hablar nuestra maestra, usted es Socorro. Chaboya. Adelante, Socorro. Bueno, les voy a compartir en breve mi experiencia como maestra. Ya jugaba yo desde los 3 años a ser maestra y lo compartía con mi hermano que era sacerdote. Entonces él se ponía a oficiar misa y luego nuestros amiguitos y yo nos volteamos y ya luego yo todos a dar eran clase. alumnos. Y No, todos hombre, qué alumnos. El negocio cerrado, ya. Lo compartíamos desde pequeños. A los 14 años inicié mi carrera de maestra de primaria. Imaginan que terminé a los 17 años, cuando todavía era menor de edad. Y llena de hormonas que lo ponen a uno borracho y que bueno, es tremendo. Me dieron la oportunidad de dar clases en primaria y lo disfruté muchísimo. Pero ahora la vida me ha llevado a muchas cosas. Me di cuenta que era necesario también estudiar psicología y también me especialicé en área de lo que viene siendo administración. He dado clases en primaria, desde preescolar, tuve un kinder 5 años.
He dado clases en primaria, en secundaria, en preparatoria, también he sido coordinadora y subdirectora, y también doy clases actualmente de nivel superior. Aquí en la ESCA Santo Tomás, en el Instituto Politécnico, ahí estoy a sus órdenes, en el Departamento de Evaluación y Seguimiento Académico. Ahí también aportamos la capacitación para los docentes en el Instituto Politécnico Nacional. ¿Qué grado disfrutaste más o cuál fue más difícil? Como nos decía la compañera que pues mejor dijo, no, esto no es para mí, me regreso a preescolar. O sea, ¿cuál fue? O es por estrato social, o es por comunidades, o es por idiosincrasias. A ver, cuéntanos. La vida me ha dado la oportunidad de que me han abierto muchas puertas. He dado clases en universidades y escuelas públicas y privadas. Actualmente doy clases en la Universidad La Salle y también lo comparto en el Instituto Politécnico. Entonces tengo esa... Los dos extremos. Los dos extremos. He dado clases en la Universidad Pero Iberoamericana. ¿cuál es más difícil? A ver, algún grado que especialmente... Bueno, porque uno como alumno se acuerda de tercero y quinto como el terror, ¿verdad? Híjole. Pero ustedes como maestros, ¿de qué se acuerdan? Definitivamente estoy de acuerdo con la compañera. El nivel de reto en donde te fogueas y te formas como maestra, secundaria. ¿Y cuál será la clave, oigan? ¿Ser muy permisivo o ser totalmente autoritario o más o menos? Tenemos Dos, que, tres, ¿no? O sea. Tenemos que reconocer los límites con ellos. Sabemos cuándo actuar y platicar, sí, como cercanamente, para dar la confianza y que se acerquen y nos expresen inquietudes como la que nos comentaba Félix, y también poner límites. Cuando tenemos que exigir y hablar con lo firmeza. Lo que buscan es contención, ¿eh? Así es. Lo que quieren es que alguien les diga, no se puede y ya. Y es bien difícil, se agradece. Sí, se agradece, y ellos lo agradecen. Maestra, qué bueno que me exigiste. Y ellos saben cuándo uno está exigiendo porque lo amerita la situación, y yo siempre lo digo, y también lo digo porque doy capacitación a docentes, que es otra de las facetas que tengo, que la autoridad se gana por admiración. Cuando el alumno reconoce en ti y ve el testimonio de vida y sabe que aunque no sepas, porque es válido que de pronto le digamos al alumno honestamente, ¿sabes de lo que me estás preguntando? No tengo idea, pero lo vamos a investigar juntos. Eso es glorioso. Ojalá entonces, todos. Ellos te observan como una persona honesta. Mira, te puedo hablar de este tema que sí tengo el dominio, pero ¿qué te parece si juntos revisamos? Entonces, cuando ellos te otorgan el respetarte y admirarte porque es tu labor, sería la oportunidad para invitar a los maestros que sigan, o sea, sé que nadamos contracorriente, pero quedamos invitados a seguir dando testimonio y ser ejemplo de vida. Oye, Fer, y tenemos la duda también que lo platicaba la maestra conmigo, que si en esta, bueno, ya cuando están en nivel superior será más fácil porque los padres ya no se involucran ahí, me refiero directamente. Ahí yo creo que la ausencia es lo peor, ¿eh? O cómo funciona esto, porque ahí ya los papás no pueden ir a pelearse. Sí, les comento, yo creo que los alumnos universitarios quieren afianzarse y creer en alguien, siempre. Y claro, la primera instancia son los padres, pero muchas veces ellos están trabajando. Cuando nosotros abrimos esa oportunidad de comunicación con los alumnos y creamos ese clima de confianza, ellos se acercan y nos plantean, maestra, tengo este problema. Inclusive tengo ese problema con mi mamá, o tengo este problema con mi novio, o tengo esta situación con tal maestro, porque también se llega a dar el caso, ¿no? Y nosotros tenemos que manejarnos en un límite de mucho respeto cuando nos plantean situaciones de otro maestro. O sea, sí generar el canalizarlos con la instancia correcta para tampoco involucrarnos en cosa que no nos corresponde y crear chismes y malas interpretaciones. Entonces, cuidar ese aspecto para mantenernos en una posición neutral, ¿no? Oye, que va a haber un evento, maestra. Sí, a ver, platíquenos. Los queremos invitar, la red. Nos estamos conformando varias empresas que nos dedicamos a la capacitación educativa y hablando de esos maestros que buscan el apoyo para reforzar este esquema emocional o que quieren dialogar acerca de su propio ámbito laboral, lo podemos hacer. La red está organizando un evento que va a ser el 24 de mayo, sábado,
a las 8 queremos su presencia, termina a las 3 de la tarde, es para que se registren. Y la temática que queremos abordar es revisar, sí, la reforma educativa, pero también revisar el perfil de generación de alumno que tenemos actualmente. Y conforme a esto, cómo lograr con estrategias de aprendizaje llegar a ellos, para que sigan generando aprendizajes de acuerdo a este contexto que ellos viven, ¿no? Va a ser en el Museo de Antropología y vamos a tener conferencistas, la verdad, que tienen una amplia experiencia en el medio educativo. Que nos compartan, y ¿no? queremos, esas herramientas. sí, queremos compartirlo con todos. Muchísimas gracias, Socorro. Ahí vamos, para que hay muchas manos levantadas, pero acuérdense que dejé a Alejandro con la palabra y no olvidan, los caballeros también tienen buena memoria. Ale, a ver, te dejé a ti primero con parte de tu exposición y yo te hacía otra pregunta. Adelante. Sí, Fer, rápidamente nada más para cerrar este asunto. Esta diferenciación o este problema que hay entre educar y escolarizar, que a veces las confundimos y las manejamos indistintamente, nos han llevado, me parece, a la especie de atolladero que tenemos hoy. Solamente como ejercicio, para todos los que estamos aquí inclusive, recordemos a los profesores que más nos dejaron, que más nos dieron o que recordamos, por supuesto, indudablemente quizá es al profesor que sabía mucho y que nos enseñó muchas cosas, pero indudablemente al que recordamos más es aquel que se comprometió y que se comprometió más allá de la currícula estandarizada que tendría que cubrir y una serie de cosas más. La vocación del maestro justamente tendría que estar en este nivel. ¿Por qué lo digo? Porque en ocasiones cuando vienen las mediciones internacionales, en fin, que son muy útiles por lo demás, pero que no nos dicen quiénes somos, nos dicen que las sociedades tienen determinados niveles educativos, tantos años de estudio, en fin. Pero me parece que al final del día, si nos dan a escoger entre una sociedad escolarizada y una educada, me parece que tendríamos que optar por la educada indudablemente. Claro. Una sociedad educada no hubiera caído en el meollo en el que estamos ahorita en pleno atolladero. Por ejemplo, o para cuestiones elementales de ser más solidario con el otro, de ser más libre conmigo mismo y de por otro lado también cuando veo una injusticia, reconocer la injusticia y pelear porque no se vuelva a dar o para remediarla. Y eso no necesariamente lo resuelve la escuela como tal. Solo para cerrar, ahí les va una anécdota. Un viejo profesor norteamericano, Neil Postman, que por lo menos en términos educativos me parece muy interesante, cuenta en una de sus anécdotas, él estudió pedagogía, después ya estudió comunicación y una serie de cosas. Y cuenta que en sus andanzas en el Bronx, en Nueva York, él era neoyorquino, una vez dando una clase de matemáticas, a ver, si un tren sale de Nueva York a las 3 de la tarde y otro tren sale de Boston a las 3:15 y ambos trenes caminan a 100 kilómetros por hora, dime exactamente dónde se van a encontrar. Y en ese momento un niño negro le voltea y le dice, profesor, ojalá yo tuviera sus problemas. Porque en realidad eso no significaba nada para el alumno, ¿cierto? ¡Qué fuera! No significaba nada. Lo que el estudiante quería, y creo que lo mencionaron muy bien los maestros, es un poco de comprensión, de atención, de importancia, y no de ser un alumno que estuve contigo un año y después me voy y ni tú te acordarás de mí ni yo de ti, ¿cierto? Ahí es donde tendemos, y digo tenemos porque me parece que va mucho más allá de la escuela, tenemos que incidir todos. Esto es una responsabilidad de todos. La educación empieza cuando nacemos y termina un segundo antes de morir, cuando creemos que ya encontramos lo que buscábamos, pero en ese momento cerramos los ojos y ya no los volveremos a abrir. Ahí es donde me parece que tendríamos que recuperar la parte de la educación y no delegársela solamente a la escuela y al maestro, que por lo demás, en un ejercicio muy sano de autocrítica también, tenemos que abrir la escuela, ¿no? La escuela no es este lugar que está completamente desconectado de la realidad, donde se viven cosas completamente distintas, donde a veces queremos guardar nuestra sacrosantidad de la escuela y decir, no, aquí no entran las redes sociales, aquí no entra internet, aquí es un espacio diferente, y creo que nos hemos equivocado porque hemos hecho que la escuela sea un lugar muy feo para vivir, donde todo es aburrido, donde los libros, pues es mucha lectura y pocos dibujos, ¿no? Y tal vez en este ejercicio de autocrítica tenemos que abrir la escuela también para que los muchachos entiendan que la escuela es un espacio de su realidad y que la tienen que vivir y estar contentos. Sí, bueno, porque va de ida y vuelta, ¿no? En la escuela también se educa, pero también el entorno de afuera escolariza, entonces habría que hacer un círculo. Está levantando la mano acá la maestra, adelante.
Bueno, lo A que ver, yo quiero Araxi. comentar, y creo que ya se ha repetido, es que la pelota está en el aire. Socialmente nos estamos quejando de las cosas negativas que están sucediendo, de toda esta transformación cultural y educativa que vivimos, pero ¿quiénes queremos agarrar esa pelotita? ¿no? Pues es ¿quiénes rifa la del vamos a tigre, agarrar? Araceli, espérame ¿No? tantito. Entonces, bueno, a lo que yo quería comentar es que sí existen estos espacios comunitarios. Vimos la pequeña cápsula en uno de los centros comunitarios con los que afortunadamente trabajamos. Creo que estamos en un espacio privilegiado de conocer esta nueva andanza, bueno, que en realidad tiene 30 años aquí en el DF, ¿Te parece de que ahorita centros lo comunitarios. retomamos y Claro. hablamos más largo y tendido? Porque también hay zonas totalmente desprovistas y muchas rurales, e incluso en el centro del país, no crean que no nos toca. Así que ahorita regresamos. Bueno, yo soy maestra en educación especial, así se llama la licenciatura, en educación especial, en el área de problemas de aprendizaje. Pero bueno, luego hice la maestría para poder trabajar como con varias discapacidades y ya en la práctica pues vas trabajando con niños de diferentes discapacidades. Bueno, actualmente yo trabajo en la SEP, pero pues a Pedro lo conocí como fuera de este contexto. O sea, yo aprendí a tocar la jarana, ¿no? Y todavía sigo aprendiendo. Y entonces Susana, que es la mamá de Pedro, andaba buscando un maestro para que le diera clases al niño. Y cuando lo vi, en realidad, pues de entrada yo hablé con su mamá y le dije que yo no podía enseñarle a tocar bien la jarana, por lo que te digo, porque ni yo sé tocar bien la jarana, pero que podía aprovechar el gusto que el niño tiene por tocar instrumentos, ¿no? Como para enseñarle a lo mejor a sostenerla, a mantener una sola posición con el brazo, a mantener una sola posición con sus dedos, ¿no? A subir y a bajar. Que el rasgueo para nosotros puede parecer muy fácil, ¿no? Pero el simple hecho de bajar los 4 dedos y subir un dedo, para él es mucho trabajo. Entonces yo sabía que trabajando eso le iba a favorecer en otras cosas, ¿no? En el asunto de la educación especial, pues está muy involucrado el hecho de ver qué de sus contextos está favoreciendo al niño o le está perjudicando, más allá de ver una discapacidad que en su desarrollo le tiene afectada la vista o la movilidad, ¿sí? Entonces, más bien, bueno, ya tienen afectado algo, pero sus contextos cómo favorecen para que el niño se pueda desarrollar. Y en mi caso, el trabajo es, y tiene que ir enfocado a eso, porque la discapacidad, pues me la dice o me la determina un diagnóstico de un médico. Pero yo con eso, en realidad, no tendría yo que hacer mucho. Yo tengo que tratar de ver que ese niño se desarrolle de la forma más adecuada en su contexto y que logre ser productivo y sobre todo que logre estar bien con él, ¿no? Todos tenemos cosas que nos cuestan trabajo, ¿no? Todos, así no tengamos una discapacidad, ¿no? Pero también algunos, por ejemplo, tenemos dificultades para relacionarnos, otros tenemos dificultad para ubicarnos en el espacio, otros para hablar, otros para la matemática, sí. Entonces aquí el asunto de trabajar con personas con discapacidad, hay que ver lo que sí puede hacer y con lo que sí puede hacer desarrollar algunas cosas que le cuesten trabajo. Por ejemplo, en el caso de Pedro, pues ya se hizo evidente, ¿no? Que el niño tiene muy buena habilidad social y que tiene buen ritmo y gusto por la música. Entonces, con Pedro ha sido así, o sea, al principio, pues sí, estimularle y tal, pero ya después pues más bien orientas a su mamá acerca de dónde puede tomar clases, ¿no? De jarana, lo invitas a él a los fandangos donde puede conocer más gente y donde además sus habilidades sociales, que las tiene muy bien, se van a ver más favorecidas todavía. Compartir con él un día de Reyes o compartir con él cualquier ratito que se tiene, pues es también aprender de esta forma de soltar las cosas que tienen ellos, ¿no? Como de realmente darle importancia al momento, ¿no? Y a lo que tienen en lo inmediato y no estarse preocupando a veces por otras cosas que las personas que supuestamente no tenemos ninguna discapacidad, pues luego estamos como preocupándonos, ¿no?
estamos diciendo que eso ya es como nivel dificultad 10, ¿no? Así en el Nintendo, la verdad, es una cosa impresionante. Y el asunto de cómo lidiar con niños que requieren una educación especial y muy personalizada en escuelas pues donde ya trae 50 alumnos, ¿verdad? Y recuerda aquí al doctor Campuzano, que tiene una clínica, es de casa ya también el doctor, para niños con estos problemas de aprendizaje que van desde autismo bien profundo hasta una dislexia, ¿no? Y cómo la escuela pues estuvo a punto de desaparecer y se aventó ahí pues de veras sí fue una obra épica, el maestro y un niño de estos que tienen rasgos autistas, una cartita en donde le decía gracias por salvar mi escuela. Entonces él me dijo, eso valió cualquier tipo de endeudamiento y porque verdaderamente sí son muy pocos los lugares que se dedican a esto. Tenemos acá el micrófono y ahorita regresamos, no crean que nos olvidamos allá de las especialistas. Maestro, adelante, está bien jovencito, a ver, platíquenos. Pues bueno, ya ni Vete tanto, para pero... acá, por favor. Sí, claro. Si quieres, bueno, a ver, aquí conmigo, nos ponemos al centro. Claro. Su nombre, compañero, y dónde da clases. Hola, buenos días, yo me llamo Sergio y doy clases de artes. Yo no tengo un lugar en específico donde dar clases de arte, sino que cuando salgo de la facultad hago una misión como de nómada, ¿no? Porque doy clases en casas de cultura y después en museos y después en Eres maestro institutos. itinerante. Ajá, entonces andamos así como en diferentes sitios, pero eso también, por ejemplo, estamos hablando con muchos de los maestros que pues bueno, tienen el respaldo de estar trabajando para una institución como la SEP o están CONAFE. desprovistos. Y entonces en el camino yo me he encontrado con muchos maestros que precisamente que no tienen la formación como docente, pero que sin en cambio son egresados de escuelas de teatro, escuelas de música, escuelas de pintura, y que al no haber espacios como artistas también comienzan a dar clases, pero también por otro lado se respeta, ¿no? el valor que tienen para arriesgarse, porque no es fácil en lo económico, porque pues no hay un apoyo en salarios, ¿no? O en prestaciones como los cuentan muchos otros maestros. Ya deja el de Oaxaca de los 600,000 pesos. Sí, ¿verdad? Pero, qué tremendo eso, sí. ¿verdad? La incertidumbre eterna. Y aquí el artista la vive, ya sea de maestro o de artista. Sí, no claro. hay ni cómo irle. ¿Y sabe qué? Es muy interesante que se tomen en cuenta las artes, porque sí aleja a los chamacos de muchas tentaciones. Sí, claro, eso Estos es bueno. deportes que están tan vilipendiados, la verdad es que serían lo que ayudaran también así tajantemente a muchas comunidades donde ya no hay cómo recuperar estos muchachos, ¿no? Sí, claro. ¿Alguna historia que tengas de algún alumno? Pues el arte sirve como terapia, como para muchas cosas, Claro. ¿no? Para aprender. Entonces, en el camino, pues nos hemos encontrado con cientos de alumnos, así, muchísimas clases y talleres. Y de repente, no sé, como una cuestión, estábamos trabajando en un kiosco, dando así un taller, y de repente llega una niña, estaba haciendo una máscara, alebrije, estaba haciendo alebrije y ya le explicaba. Ahí hay un asunto tan de psicología y de, sí, claro. de proyección. Sí, como de sacar los monstruos y eso. Exacto. Entonces yo al momento de explicarle con la persona con la que estaba trabajando también, no me entendía y después ya me di cuenta que la niña era sorda. Entonces es como difícil estar identificando las necesidades de cada uno cuando nosotros los tenemos a lo mejor un día nada más o una sesión y después ya no los vemos nunca Pero más. hasta ese pequeño toque tan efímero marca, y educa, sí, claro. forma. Allá dejamos también a la maestra. Muchas gracias, maestro. Ahorita les pasamos por acá tantito y regresamos. ¿Qué les parece? Mientras tanto, la dejamos con la idea. Adelante, por favor. Continúa la Araceli. idea. Decía de esta pelotita que está en el aire y que sí hay muchas personas que como individuos, como seres socialmente responsables, quieren agarrar el problema, ¿no? Quieren atenderlo y quieren trabajarlo, pero, y también dialogándolo aquí un poco, decíamos, tiene que ser un conjunto. Este es un trabajo comunitario donde sí tenemos que rescatar lo válido
de esas tradiciones sociales, de esas tradiciones culturales de trabajar en conjunto, ¿no? Decía que estamos como Save the Children en una situación privilegiada porque tenemos esta cercanía con los centros comunitarios de desarrollo infantil. Aquí en el DF hemos tenido la fortuna de llegar a CONAFES en Tepeji del Río, que de verdad es impresionante el compromiso que las y los jóvenes tienen allá para desempeñar su trabajo, pero también tenemos la oportunidad de ver maestros, docentes aquí en el DF, a los que nos hemos acercado por medio de los promotores con los que trabajamos, que tienen ese interés y que manifiestan estas mismas inquietudes, ¿no? Sí, pero ¿y qué hago en esta situación? Sí, pero ahora me estoy enfrentando a esto. Nosotros nos enfrentamos muchísimo a lo de los derechos humanos. Es que como los niños y las niñas ahora exigen sus derechos, se nos suben a las barbas y no sé qué y no sé qué. Bueno, pero entonces acerquémonos a quien quiere darle la otra cara, ¿no? Y es que han cambiado los modos. Aquí también es lo que le pasa a los varones con el asunto de la liberación femenina, ¿no? Dicen, oigan, pero para ellas hay 100 libros, para los señores, ¿no? Bueno, igual aquí para los maestros ya les cambiaron todos los libros y los chamacos no leyeron los mismos. Y entonces cambió toda la concepción de que ahora ya no se le pide obediencia al niño, qué terror. Y antes era obediencia, pues era más facilito, pero claro, también se prestaba a muchos abusos, ¿no? Claro. Ahora lo que quiere uno es que sean esto, que sean críticos. Pero a ver, ¿yo qué opino? Por ejemplo, a mí me dicen, oye, ¿tú apoyas a los maestros que marchan? Pues sí, que tengan razón o no ya es otro asunto, pero el señor o la señora tomaron la decisión de salir y expresarse y ser críticos. Eso, si mi hijo no tuvo clases, pero se enteró que está en eso, lo está enseñando a ser crítico. ¿Sí me explico? Todo lo que hacen, perdón, qué amolada y qué súper responsabilidad, hagan o lo que dejen de hacer, perdón, está formando y educando, amén de la escolarización, ¿verdad? Yo de veras ahora recuerdo que tengo muchas enseñanzas de maestros, pero no recuerdo bien a bien cómo me enseñaron las tablas. No me acuerdo, Yo sí pero me eran acuerdo. otras cosas. ¿Sí tú te acuerdas de la ranita? A ver, por sin favor. ranita, Fer, luego te platico Tú en vivo. Sí, fue complicado. Oye, A ver. dice psicólogo Cristian que él es psicólogo en una USAER, que es esta unidad de servicios para educación especial, que es difícil trabajar en condiciones familiares negativas y sobre todo en lugares de la delincuencia, porque está muy complicado y los docentes se mantienen al margen y aún así él trata de ser mejor. Dice Fátima... Oye, espérame. La maestra hizo su servicio en una un de barrio estas, muy sí. satanizado, pero también de mucha tradición, Tepito, ¿no? Sí, sí, ¿Y sí, cómo ahí le sí. hacía, maestra? ¿Traía chaleco antibalas? No. Saludos a los amigos de la colonia Morelos y aledaña. ¿Cómo le hacía, maestra? Es muy curioso porque vengo de una escuela privada. Y entonces nos envían a hacer servicio social a Tepito. Las niñas fresas. Y entonces eso es lo que consideraban o así nos tomaban en esos espacios de que nosotros como maestras de colegios privados, pues que íbamos a llegar a ser a una escuela tan brava, ¿no? Entonces, no, tiene mucho que ver con la confianza, mucho que ver con el ambiente, de qué manera tú te muestras a tus alumnos y a los padres para que te tengan confianza y resulte que de ello pues salgan buenas opciones de vida, ¿no? Pero tenía una anécdota, porque nos decía a las juntas, cuando se les llamaba las juntas de cuando se padres, llamaba, no iban. Pero cuando se trataba de que dos alumnos se pelearan, entonces a la hora de la salida iba la mamá y el papá y entonces guerreaban, ¿no? Y hubo situaciones tan complejas como que, por ejemplo, una mamá llevó una pistola, le dio un balazo a otra y la dejó paralítica, ¿no? Esas eran sus formas de resolver los conflictos. Y a ver, aquí también viene un asunto, porque ya así un pasito afuera de la puerta de la escuela, ya no le toca a la escuela, no es de su alcance, claro. ¿eh? Por ello es muy importante que en los espacios educativos se formen ambientes alfabetizadores, pero ambientes confiables, en donde el alumno realmente permita o quiera regresar a esos espacios. El maestro tiene que tener el compromiso de estar con el alumno en todo momento, por eso decías bien, todos y cada uno de los momentos en donde está el maestro, si te ven fumando, si te ven fuera de la escuela, si te ven en cualquier espacio, tú tienes que tener la suficiente capacidad para que cuando te vean digan, ese es mi maestro y quiero seguir siendo alumno de esa persona. Sí, tienes que tener ese rango, sí, ¿no? ese grado, esa ¿no? autoridad Sí, moral. Sí, no es cualquier cosa. Hijo, está fuerte. Oye, Fer, antes Adelante, y dice también Fátima, acá. a ver si nos quiere contestar el maestro que vaya a participar, dice, solo están mencionando lo bueno de los maestros, pero algo muy importante está presente, ¿por qué no hablan de los maestros que reprueban exámenes del gobierno?
Ahorita no. ¿Quién se avienta ese tropo a la uña? ¿Alguien no? Usted, maestra, la veo como con ganas de entrarle a ese ¿Por qué no asunto? hablamos de los maestros que reprueban los A ver, exámenes que aplica el exactamente gobierno? qué tipo de examen es, porque aquí se le dedicó todo un programa A al la enlace. reforma. Y yo me llevé la sorpresa de la vida, porque no les preguntan ni las tablas, ni los quebrados, ni la geografía. ¿Cómo la ve? A ver, ¿qué es el mentado enlace y eso? Habría que revisar, estamos hablando de una evaluación del desempeño profesional docente. Tú tienes que tener ciertos estándares de profesionalización en donde te obliguen o te manifiestes que tú eres capaz de estar frente a un grupo en tal nivel de estudios. Tú tienes que presentar. Pero a través de conocimientos o a través también de competencias, como ahora le llaman, en donde precisamente tienen que saber cómo mediar entre un pleito, ¿no? Son de tres niveles. Se toma de una taxonomía que se llama de Benjamin Bloom y son de 3: conocimiento, comprensión y aplicación. Entonces tú tienes que tener la suficiente capacidad como maestro de resolver estudios de caso que te lleven a mejorar tus prácticas áulicas. De otra manera no se puede. Entonces no necesariamente es que tú tengas que saber las tablas, pero sí son importantes. Por eso yo decía hace rato, para el maestro no solamente conviene conocer, se precisa hacer, porque entonces están implicadas las tres sentido común. Por supuesto. Y además luego aplicarle ahí matemáticas. Esa es una cosa diferente. Y tú en lo personal, ¿qué opinas? Por ejemplo, ahora de que puede depender de que se reprueba varias veces el examen en que se te quite la plaza a los que actualmente tienen plaza. Sin embargo, los que entran nuevos, no importa cuántas veces la reprueben, se les capacita. Es que si no eres apto para la función que estás ejerciendo. ¿Tú estás de acuerdo en que se hagan los exámenes? Yo creo que sí. Es lo que la maestra. Al final, los maestros tenemos que ser evaluados de cualquier forma, sino cómo descubrimos cuáles son nuestras oportunidades de mejora, para dónde vamos, cuál es nuestra guía, qué tenemos que modificar, qué tenemos que cambiar. Si no nos evalúan, no hay forma. Acá tenemos a más maestros. ¿De dónde? Adelante, amigo. Ay, están re jóvenes, ya hasta me dieron nervios, oiga. Hola a todos, mi nombre es Mario Alberto Pérez Enciso, vengo de Hidalgo, de Consejo Nacional de Fomento Educativo. Para mí ha sido uno de los mejores años de mi vida el ser capacitador, porque me tocó en una zona, digamos, pues ahorita está clasificada como Pueblo Mágico, Mineral del Chico. Qué bonito. Tenía yo 12 comunidades más o menos entre Pachuca y Mineral del Chico. 12 comunidades, sí, ¿asistían cuántos alumnos? Tenía yo alrededor de 183 alumnos con 13 instructores que estaban a mi cargo. Ok. Y me daban de comer, creo que comía mejor que hasta en mi casa, porque era doble de todo. Ya hasta querían que se quedara en el pueblo con alguna de las muchachas. Sí, comía yo doble de todo, y lo más bonito era una casa donde me quedaba yo como a 10 metros que hay una cascada. Para mí uno de los mejores. Sí, me tocaba caminar. Había una comunidad que fui una ocasión y tuve que caminar 3 horas y media de ida, o sea, de bajada, y 4 horas y media de subida porque estaba hasta abajo. Fíjense que todas estas enseñanzas yo los quiero invitar a que hoy recuerden a su maestro o maestra, su profesor, que más que escolarizarlos fue su maestro de vida. Y también a los que han sido muy buenos en el asunto teórico, porque bien decía una maestra, de veras, más que enseñar lo que sabemos, enseñamos lo que somos. ¡Qué bonito! Muchas gracias, maestros, de veras. Gracias por estar aquí, por ese esfuerzo. Felicidades. Gracias a nuestro panel y a ustedes por estarnos viendo. Muchísimas gracias.